Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí tenemos ya a Miguel Seara Hatton, quien es de este programa. Así es. Estábamos haciendo historia y él vino de los tiempos primitivos. Así es. Ha venido y en distintos roles. En distintos roles. Ha sido un consultor económico importante durante mucho tiempo para los medios de comunicación. La verdad es que el país necesita siempre orientación en ese sentido. Pero ahora eres funcionario de altísimo nivel, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Miguel, ayer el Banco Central daba un informe muy optimista de la situación de la economía, lo que contrasta un poco con la percepción que tiene la gente de que la economía anda mal. A ver, yo creo que la economía real está bastante bien. La economía real. ¿Qué significa la economía real? Bueno, mira, el nivel de actividad económica se mantiene. Yo tenía ciertas dudas sobre el resultado de marzo por la inflación. Sin embargo, marzo fue muy bueno también, 6 puntos y pico. 6.4. 6.4. Lo que quiere decir que la inflación no ha afectado tanto al nivel de actividad económica. Y eso se debe, tengo la intuición, esto todavía no tengo la cifra, la estoy esperando a ver si confirma o no confirma esta intuición, de que el motor del crecimiento sigue siendo la inversión. ¿No? Inversión privada. La inversión privada, sí. ¿Nacional o extranjera? No, En la términos inversión generales. total, sí. La inversión, y de hecho yo te podría decir que la inversión total, no, o sea, tanto, porque ahora mismo se ha reactivado El Estado. el Estado. La inversión pública también. Sí, se ha Yo reactivado. pregunto por eso, porque el año pasado, hasta el primer semestre, era la inversión privada, pero extranjera, que Perdón, había señores, que incidido esto- en ese crecimiento económico. Por eso le preguntaba, ministro. Eh, Pero ahora usted dice inversión en términos generales. Es la inversión, sí. La inversión fue el factor clave. La inversión te implicaba como el 65, 68% del crecimiento económico. ¿No? ¿De qué montos estamos hablando? ¿En que del nivel de inversión? No me acuerdo el valor porque, pero te puedo, nosotros lo calculamos para ver cuáles son de las variables de la demanda agregada de la economía, o sea, del gasto, Bueno, el la que año más pasado, afectan el nivel de año inversión. pasado, que fue la un que más año afectan, perdón, al nivel de producto. de un comportamiento muy interesante, activo, porque se comparaba con el anterior. No. Yo El te 21, estoy hablando, sí, inclusive yo- comparado con el 19. Fue Fue bueno. fue Pero creo que aquí mismo se planteó que eso se debía principalmente a la inversión privada. Se A la había inversión criticado y han desaparecido un poco esas críticas. Quisiera saber en qué medida eso tiene fundamento. Se había criticado que el gobierno no había ni siquiera invertido todo lo proyectado en su presupuesto. No, es cierto. Pero este año, ¿cómo duramos hasta en el último trimestre, el último cuatrimestre fue que eso se aceleró, mejoró. ¿Y ahora cómo va? No, bien, los datos indican que estamos como 2 veces lo que teníamos acumulado el año pasado, 2 o 3 veces De inversión. de inversión. ¿En qué cosas principalmente? Bueno, ¿Construcción? agua, construcción, básicamente es construcción, ¿no? La inversión, la formación bruta de capital, inversión en empresas, carreteras, hospitales, escuelas, ¿no? Todo recuperándose, todo, porque inclusive nosotros encontramos mucha, por ejemplo, inversión, unos nudos legales muy fuertes en la construcción de escuelas, de hospitales, hospitales que ya habían saturado, que te habían alcanzado el 25% de lo que podía extenderse. O sea, acuérdate que aquí, si tú tienes un proyecto de inversión que vale 100, lo máximo que puedes aumentar es a 125. Y si no, entonces hay que licitarlo. Y a veces se duplicaba. Los topes que pone en la ley. Bueno, hay un tema con relación a... Pero perdón, yo creo que la economía real, quiero reiterar, está reaccionando bastante bien. Por ejemplo, ¿qué es la economía real? Bueno, vamos a el empleo. Según los datos de la TCS, que es el dato más actualizado que hay. La tesorería, la seguridad social. Exactamente, que es empleo formal. Hay como 114,000 más empleos del nivel que teníamos en 2019.
Pero mira qué cosa, ministro, era una de las preguntas que tenía. Veía al vicepresidente de CRES y él comparaba el último trimestre del 2019 con el último trimestre del 2021 y dice que la recuperación de empleos no se ha equiparado. Esa es la encuesta nacional de fuerza de trabajo. Continua. Ajá, exacto. Efectivamente, hay 4.7 millones de personas, más o menos, a final de 2021 y 4.7 millones de personas a final del 2019. Hay una ligera diferencia, 4.000, o sea, poca diferencia, no me acuerdo exactamente el número, ¿no? Más bajo en... Y eso no coincide con lo de la tesorería. Lo que pasa es que la tesorería, ahora estamos haciendo precisamente unos cálculos para tomar el cálculo de la tesorería como un valor adelantado, o sea, un cálculo adelantado de lo que puede ocurrir con el empleo, porque el empleo lo sabemos realmente cuando se publica la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central. Esa encuesta es trimestral y sale con un retraso de 45, 60 días, ¿no? Con relación al último trimestre, ¿no? Entonces estamos esperando a ver qué ha pasado con esa cifra. Pero si cojo como valor adelantado, un indicador adelantado, y me lleva por lo que dice la TCS, que registra el trabajo ocupado, ha aumentado, ¿no? Y por ejemplo, si cojo un indicador como el empleo de zona franca, que puede ser, que es un indicador que lo tenemos mensual, que obviamente no es representativo, pero puede ser un valor indicativo por adelantado, hay 183,000 empleos. Y nos estamos acercando a uno de los sectores productivos menos afectados por el COVID. Al contrario, le favoreció en alguna medida porque pudo incrementar las exportaciones, las ventas. Y diversificar también. Diversificarse. Así es. Así que ese no es el mejor ejemplo para... Bueno, pero es parte de los indicadores que si me falta, si no tengo el número total, pero quiero tener una previsión. Hay quienes sostienen, economistas que sostienen, que la inversión, el incrementar la inversión pública implica poner en manos de la población más circulantes, y es un poco contradictorio con la política del Banco Central de restringir un poco el circulante para evitar que la inflación siga creciendo. ¿Qué piensa? No, mira, yo creo que aquí siempre hay que ver esto un poco en el corto plazo, lo que se está haciendo, hay que ser flexible en las políticas públicas. Nosotros tenemos que mantener el nivel de actividad económica para generar empleo, que ese es nuestro principal desafío, y empleo de calidad. Y el segundo desafío que tenemos es la inflación. Entonces, en la inflación, fíjate que contrario a lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una caída en el nivel de producto. No sé si de los primeros 3 meses, de 1 punto y pico. Y hay mucha preocupación. Exactamente. Ahora, ¿por qué? Volvió a subir la tasa de interés. La FED subió la tasa. Correcto, pero ¿por qué ocurrió eso en Estados Unidos? En gran medida porque el motor del crecimiento en los Estados Unidos y lo que era aquí era el consumo. Y el consumo se ve muy afectado por la tasa de inflación. Sin embargo, en esta economía, afortunadamente, el motor del crecimiento la inversión ha sido la inversión en este periodo. Porque históricamente el factor que explicaba el crecimiento era el consumo. Ahora lo que lo está explicando es la inversión. Ahora, eso pudiera entonces explicar la primera pregunta que hacía de Alberto, de por qué el informe del Banco Central es tan optimista. De hecho, también ahí se le puede añadir el pronóstico que hace el FMI de cuánto estaría creciendo la economía dominicana, un 5% más o menos. Pero la gente, que es la que consume, entonces no lo siente. Bueno, muchas quejas, uno va... Por la inflación. Exactamente. Y te voy a decir por qué. Digo, vamos a suponer pobreza, el impacto de la pobreza. Cuando se mide el impacto de la pobreza, yo inclusive tengo unos datos aquí, ¿qué ocurrió? Que el impacto, si tú coges el impacto del ingreso nominal, ¿no? Y el impacto de la distribución del ingreso en el país en el año 21, se mitiga, baja la tasa de pobreza. Ahora, como hubo una inflación de 8%, el impacto de ese 8% hizo que
la tasa de pobreza aumentara, ¿no? De manera tal que compensó o le restó a ese aumento que tuvimos, a esa mitigación de pobreza. Y la tasa de pobreza aumentó en el año 21 0.49 puntos porcentuales. O sea, menos del 1%, menos de un punto porcentual. Eso te está indicando a ti. Si nosotros hubiéramos tenido una inflación de 4%, la tasa de pobreza hubiese sido más bajo Disminuye. que exactamente, que la del 2020. Entonces, lo que nos está afectando ahora mismo es esta inflación, que a pesar del esfuerzo que se ha hecho, porque los salarios, los ingresos aumentaron, ¿no? Pero no han aumentado lo suficiente frente a esta inflación. Y también el tema del peso de los programas de asistencia social. Es correcto. Que ustedes lo citan como uno de los elementos positivos, pero también he escuchado voces que critican, porque antes eso se veía como asistencialismo y ahora este gobierno está aplicando esa política que venía del gobierno anterior. No, pero esa política la estamos focalizando mucho mejor, pero mucho mejor. Vamos a sacar un reporte en ese sentido, o sea, los niveles de focalización, cómo ha ido mejorando. ¿Y qué implica esa focalización? Bueno, que anteriormente había una gran cantidad de personas que no debía estar, porque estaba en los estratos medio y alto, ¿no? Y había gente que estaba en los estratos más bajos, que debía estar recibiendo y que no recibía. Son lo que se llama errores de 1 y 2, o sea, que hay gente que no debería estar y que está recibiendo, ¿no? Y gente que sí debería estar, pero que no lo está recibiendo. Entonces esa focalización fue lo que permitió que el impacto no fuera tan grande en el 21. Claro, y por supuesto el aumento del empleo y los diferentes aumentos de salario. Acuérdate que en el año 21 se produjeron alrededor de 10 aumentos de salario en diferentes sectores. Sí. Médicos, policía, construcción, cañeros, sectores, zona franca, el salario mínimo de la actividad económica no sectorializada, o sea, general. ¿no? Solamente faltó un aumento a los salarios del Estado, al nivel bajo. Pero que a nivel alto tampoco ha aumentado. El Bueno, salario está fijo. pero más aceptable. exacto. Sí, pero no ha aumentado. Lo que te quiero decir es, porque cuando tú dices el nivel bajo, No ha aumentado el salario. no ha del aumentado, Estado. están O congelados. sea, no ha sido aumento general, sino han sido aumentos sectoriales. Ministro, tengo una pregunta. En 3 escenarios ya me ha tocado escuchar quejas de personas de la frontera, autoridades, que dicen que el presupuesto ha sido disminuido de manera muy importante. Y tanto a Adalberto y a mí nos ha extrañado, porque antes ya representantes del Ministerio de Economía nos habían explicado que ustedes se están enfocando en el presupuesto por territorio. Entonces, ¿qué ha pasado con las fronteras? Que se quejan los senadores, los alcaldes de que se disminuyó. A ver, si tú te pones a ver la cantidad de recursos que se están movilizando en este momento para Pedernales, para Montecristi, inclusive que estamos trabajando con la presa de Joca en el Yapiña, que te va a irrigar alrededor de 110.000 tareas, ¿no? O sea, tú tienes un movimiento de recursos importante hacia la zona. Ahora bien. Ayer teníamos al senador de Liapiña y dice que no se ha hecho nada en el Liapiña. Y que se ha disminuido casi un 50% del presupuesto. Bueno, no te puedo decir quizás de la inversión pública que puede ser. Se está haciendo la presa ya. Bueno, se está trabajando en una serie de acciones para toda la zona fronteriza. De hecho, por ejemplo, el viernes, esta semana o la semana que viene, ya está el consejo, se va a instalar el consejo de la ley 2112, ¿cómo se llama? 1221, de desarrollo de la zona fronteriza. Es decir, el gobierno está metido literalmente en la zona fronteriza, tratando de levantarla. Se sigue con el enfoque por territorio. Es interesante eso porque en el almuerzo Corripio también, una vez que fueron los senadores de la frontera, todos los de la oposición coincidieron en que se había disminuido bastante la inversión en esa zona. Sí, sí es probable que se haya reducido, pero no lo que se está gastando en este momento puede ser. No me acuerdo ahora, efectivamente. Bueno, Miguel Seara Hatton, hay una misión del Fondo Monetario Internacional aquí. ¿Cuáles son las preocupaciones que le han expresado al gobierno
nosotros tuvimos una reunión ayer, nos fueron a visitar. Mira, en general, es que el comportamiento en términos de la economía real es bastante bueno de la economía dominicana. Inclusive, si tú comparas 2021, ¿qué pasó en el 2021? Aumentó el producto, bajó el déficit fiscal, bajó de 7.9 como porcentaje del producto a 3% como porcentaje, 2.9, pero 3%. Para redondear. Sí, bajó, y eso lo consideran muy pocos países. El nivel de empleo aumentó. O sea, se recupera Entonces, la situación. Esa misión lo que ha hecho es alabar mucho la gente Bueno, del no, gobierno. tienen preocupaciones sobre algunos sectores, pero Por en ejemplo, general, no, bueno, se habló. ¿El déficit sigue preocupando o no? Bueno, el déficit Y ahora los mismo. subsidios Y el tema de endeudamiento. eléctricos. Mira, el tema del déficit. Este es el dato a la semana número 16. Estamos en la número 18. Realmente no he tenido tiempo la 17 ya salió, pero no tuve tiempo de actualizar los números. El gasto, los ingresos han aumentado en un 15.3%. Comparando las primeras Eso guarda 16 relación semanas, con la dinamización de la economía. comparando las primeras 16 semanas de este año con la del 21, y el 21 no nos fue mal, Claro. no fue bien. Y el gasto ha aumentado en un 22.9%. Es mucho Y el mayor gasto el de gasto capital, sí, Es mucho pero el mayor el gasto déficit es menos 0.1. O sea, es la décima parte del 1% con relación al PIB, que es una cifra totalmente manejable. Pero reitero la pregunta, recomendaciones que ha hecho esa misión del FMI al gobierno dominicano. No, todavía actualmente? eso va a salir cuando Al haga... Todavía no. No, porque ellos Ok. Pero vienen siempre levantando vienen con información. Con una agenda, exactamente. Y ahí el tema de la reforma fiscal pendiente, Claro, la que reforma... supongo que la van a proponer, la van a plantear como tema. Bueno, lo que pasa es que hubo una consolidación fiscal. O sea, contrario a lo que todo el mundo esperaba, el año 21 hubo una consolidación fiscal. Explica. ¿En qué consistió eso? Eso que el déficit bajó de 7.9 a 3%. Quiere Entonces decir que no dejó fue de ser una necesario. preocupación No, importante. hay lo un del problema déficit. estructural y eso lo reconocemos. O sea, el déficit público, los ingresos son más o menos un 18% y los ingresos son del producto, son promedio un 15%. Tenemos Pero hay casos, el gobierno sigue insistiendo en que le falta dinero para poder atender necesidades básicas Claro. de la gente. El caso de salud, Así es. eh, Claro, porque las necesidades son infinitas. Y los recursos finitos. O sea, tú Economía. vas aquí, por ejemplo, vamos a suponer, yo siempre hay una cosa que a mí siempre me llena de consternación. ¿Cómo es posible que el 80% de los inodoros en República Dominicana estén conectados a un pozo séptico? Eso es insólito. Eso fue un sálvese quien pueda. Lo que la gente dice, un sálvese quien pueda con la luz. ¿No? Desde la vela hasta la planta. con el agua. Con el agua. ¿No? Con la cisterna, seguridad. con la seguridad. Pero con los inodoros. Sí, eso es muy fuerte. Óyeme, entonces, ¿cuánto nos cuesta resolver el problema del agua en el país? 8 Pero mil se- millones de Hay pesos, de quienes, dólares. preguntan también, o quienes se cuestionan por qué los constructores de viviendas que hacen urbanizaciones completas le garantizan agua y luz a la gente y el gobierno no lo puede hacer para el resto de la población. Mira, eso yo no te lo puedo contestar porque eso fue unas decisiones del pasado. Nosotros estamos tratando de resolver. Y, por ejemplo, en el caso de agua, lo que hicimos fue hacer este pacto del agua, que se está haciendo una consulta a nivel nacional. Ya prácticamente terminamos la consulta en una o 2 semanas. Y estamos hablando de que se requiere una inversión de 8 mil millones de dólares para poder enfrentar el problema del agua. O sea, desde el alcantarillado, agua potable, presas, cañadas, o sea, todo lo que tiene que ver con agua. Sistema de riego. Bueno. Sistema de etcétera. riego. Bueno. Vamos a tener que pausar, Miguel, para
cumplir con Qué que mal, qué mal. estén aquí. Volvemos inmediatamente con Miguel Seara Hatton después de la pausa.